¿Sabías que una de las figuras más influyentes del cristianismo moderno, Billy Graham, hizo comentarios que generaron debate sobre los gatos? Aunque pueda parecer sorprendente, sus palabras tocan un tema más profundo, el lugar de toda la creación en el plan divino. En Romanos 8:19 leemos: la creación aguarda con gran impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios. Este versículo nos revela que no solo los humanos, sino toda criatura está entrelazada en la esperanza de redención y propósito eterno. Hoy exploraremos el verdadero significado espiritual detrás de las palabras de Billy Graham y cómo incluso los animales domésticos pueden enseñarnos sobre el amor y la intención de Dios. Demostraremos cómo estas ideas no solo amplían nuestra visión del reino, sino que también nos invitan a una reflexión más profunda sobre el cuidado, la compasión y la eternidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso a través de un gato? Desde el principio de la creación, Dios contempló con amor todo lo que había formado. En Génesis 1:25 se nos dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esta declaración no es menor. Es una afirmación directa del valor espiritual que cada ser viviente tiene ante los ojos del Creador. Nada fue creado por accidente. Nada fue producto del azar. Cada criatura, desde el león más imponente hasta el más silencioso de los gatos domésticos, fue formada con un propósito dentro del diseño divino. Esta verdad es el punto de partida para entender por qué incluso un simple gato puede tener un lugar significativo en nuestra vida espiritual. Cuando miramos a un gato, muchos solo ven un animal. Algunos lo consideran indiferente, incluso arrogante. Pero si observamos con los ojos del Espíritu, si afilamos nuestra percepción a la luz de las Escrituras, descubrimos que detrás de cada criatura hay una intención divina que refleja algo del carácter de Dios. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, se nos exhorta de manera sorprendente: pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe que en todo esto está la mano de Jehová? Que en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Este pasaje no deja lugar a dudas. Los animales son testigos silenciosos de la gloria de Dios. Son maestros inadvertidos que en su existencia misma proclaman la sabiduría y el poder del Altísimo. Muchas veces limitamos la espiritualidad a los grandes actos de fe, a las palabras elevadas o a las manifestaciones espectaculares. Pero la Biblia nos muestra otra dimensión, una más íntima, más cotidiana. Dios no solo se revela en lo sobrenatural, también se manifiesta en lo sencillo. La ternura de un cachorro, el canto de un ave al amanecer, la mirada serena de un gato que duerme a nuestros pies. En cada uno de estos detalles palpita una porción de la bondad divina. ¿Cómo no ver a Dios en ellos si fue Él quien les dio el soplo de vida? Hay quienes preguntan si estos animales sienten, si tienen emociones, si pueden amar. No es necesario estudiar teología para comprenderlo. Basta con convivir con ellos, con detenerse a observar. ¿Quién no ha sido consolado alguna vez por su mascota en un momento de tristeza? ¿Quién no ha sentido que, sin palabras, un animal le ha ofrecido compañía sincera, libre de juicios, de intereses o de condiciones? En Proverbios 12:10 leemos: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esta enseñanza nos revela que la sensibilidad hacia los animales es una señal de justicia, de alineación con el corazón compasivo de Dios. Billy Graham, uno de los predicadores más influyentes del siglo XX, comprendió esta conexión espiritual entre los seres humanos y los animales. En varias ocasiones,
se le preguntó si las mascotas estarían en el cielo. Y su respuesta, aunque simple, estaba cargada de esperanza. Si tener a tu mascota en el cielo es necesario para tu felicidad, entonces estoy seguro de que estará allí. Esta frase tocó miles de corazones porque no se trata solo de mascotas. Se trata de amor. Se trata de comprender que el reino de Dios no es una experiencia fría ni abstracta, sino una restauración total de todo lo que alguna vez fue bueno y amado. En Isaías 11, 6, 9, el profeta describe un mundo futuro en el que la armonía reina entre las criaturas. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Este cuadro no es una metáfora vacía, es una imagen del reino restaurado, donde la paz de Dios no solo reconcilia a los hombres, sino también a toda la creación. Los animales están incluidos, no como elementos decorativos, sino como partícipes de la nueva realidad. Cuando escuchamos a Billy Graham hablar de estas cosas, no lo hacía desde la emoción, sino desde una profunda comprensión de la bondad de Dios. Él sabía que el carácter del Padre no es selectivo ni caprichoso. El Dios que se preocupa por los lirios del campo y las aves del cielo, como nos recuerda Mateo 6:26, es el mismo Dios que conoce nuestras lágrimas cuando despedimos a una mascota querida. Él está ahí, presente, sosteniendo incluso esos momentos en los que sentimos que el mundo nos arrebata algo irreemplazable. Hay testimonios de personas que, en medio de una depresión, encontraron consuelo en el ronroneo constante de un gato. Otros han relatado cómo, en sus últimos días de vida, sus mascotas no se separaban de su lecho. ¿Es esto solo una casualidad biológica? ¿O podría ser, como insinúa Romanos 8:22, que toda la creación gime a una esperando ser redimida? La Biblia nos sugiere que los animales también están en ese anhelo, que también ellos serán transformados en la gloria venidera, que el plan de salvación no es solo para nosotros, sino para todas las cosas, como lo expresa Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este entendimiento nos invita a ver nuestra relación con los animales bajo una nueva luz, no como una simple convivencia, sino como una cohabitación en la creación redimida. Cada acto de bondad hacia un ser viviente es una proclamación del reino. Cada vez que alimentas a tu gato, cuando lo acaricias, cuando le hablas con ternura, estás participando en esa obra invisible de restauración. Estás reflejando el amor de un Dios que se goza en los pequeños detalles, que se revela no solo en los templos, sino también en los hogares donde reina la compasión. Un día Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Aunque hablaba de personas, ¿no podría aplicarse también a aquellos seres vivos que dependen completamente de nuestra voluntad? Cada gesto hacia ellos puede ser, en el reino de Dios, una semilla que germina eternamente. Recuerdo la historia de una anciana que vivía sola. Su único compañero era un gato que había rescatado de la calle. Pasaban los días juntos. Él se sentaba en su regazo cuando ella oraba, caminaba a su lado cuando leía la Biblia. Cuando ella enfermó, él no se apartó de su cama. El día en que ella falleció, el gato permaneció a los pies de su cuerpo sin vida hasta que fue llevado por los familiares. Uno de ellos, testigo de esa escena, comenzó a llorar, conmovido por una fidelidad tan silenciosa. Más tarde diría que ese gato fue el instrumento que Dios usó para mostrarle lo que era el amor incondicional. Fue el inicio de su conversión. Este tipo de historias no son aisladas, son más comunes de lo que creemos, porque cuando dejamos de ver con ojos humanos y comenzamos a mirar con los ojos del Espíritu, notamos que la creación está viva con el propósito de Dios.
Cada animal puede convertirse en una parábola viviente. Cada gato que se acurruca junto a nosotros puede estar cumpliendo una función más alta de lo que imaginamos: sanar, consolar, acompañar. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12, se nos dice que la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. Es un versículo poético, sí, pero profundamente revelador. La voz de los animales también tiene algo que decir, no en palabras humanas, pero sí en lenguaje divino, en el lenguaje del afecto, de la lealtad, de la ternura silenciosa. En cada gesto suyo, Dios puede hablarnos si estamos dispuestos a escuchar. La espiritualidad no es solo una doctrina, es una forma de vivir, de percibir, de relacionarnos. Y si entendemos esto, comenzaremos a valorar no solo a las personas, sino también a cada criatura que Dios ha puesto en nuestro camino. No para que las dominemos sin conciencia, sino para que como administradores fieles reflejemos el carácter de aquel que las creó. El Salmo 145:9 declara con fuerza: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. No dice sobre algunas, ni solo sobre los humanos, dice todas sus obras. Esa inclusión nos desafía, nos invita a ampliar nuestra comprensión del reino, a preguntarnos: ¿cómo trato a lo que Dios ama? ¿Reflejo yo su compasión, incluso hacia lo más pequeño, hacia lo que muchos consideran insignificante? Dios no comete errores, y si puso en tu vida un gato, no es casualidad. Es parte de su delicado plan para enseñarte, para acompañarte, para formarte. No ignores esa presencia, no minimices esa relación, porque quizás a través de ese pequeño ser de ojos profundos, Dios esté susurrando verdades que aún no te has detenido a escuchar. Y si prestas atención, tal vez descubras que ese susurro es su voz. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado entender la naturaleza del alma y su relación con el mundo que lo rodea. Las grandes preguntas sobre la eternidad no solo han abarcado la existencia del hombre, sino también la de los animales que nos acompañan en este camino temporal. En medio de esta búsqueda surge una interrogante que ha conmovido a muchos creyentes sinceros. ¿Tienen alma los animales? ¿Hay en ellos algo más que carne, hueso e instinto? ¿Existe dentro de sus ojos, en su respirar silencioso, una chispa del mismo aliento que Dios sopló sobre la humanidad? Para acercarnos a estas respuestas es necesario detenerse y mirar la creación a través del lente de la palabra de Dios. En Eclesiastés 3:21, el sabio plantea una reflexión inquietante. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta pregunta, lejos de ser una afirmación categórica, revela la humildad del conocimiento humano ante el misterio de la creación. No se trata de una negación, sino de una invitación a contemplar lo eterno con reverencia, conscientes de que el propósito de Dios sobre cada criatura no siempre se nos revela con claridad absoluta. Sin embargo, sí se nos han dado señales. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, hizo una declaración profundamente reveladora. En el capítulo 8, versículo 22, afirma: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este gemido, esta expectación, no proviene solamente del hombre redimido, sino de todo lo creado. No hace distinción entre lo humano y lo animal. La palabra toda abarca los cielos, la tierra y todo ser viviente. Esta expresión del dolor y la esperanza apunta a una redención que trasciende la humanidad, a una restauración cósmica que también toca a las criaturas que fueron parte del Edén y que, como nosotros, sufrieron las consecuencias de la caída. Al considerar que el pecado trajo maldición sobre toda la tierra, como lo muestra Génesis 3:17, comprendemos que la ruptura de la armonía no fue exclusiva del alma humana. La tierra misma fue afectada, y con ella los animales que la habitan. Y si la caída los alcanzó,
¿no sería lógico pensar que la redención también los incluye? No como redención del pecado personal, porque los animales no pecan, pero sí como una restauración del orden original, en el que toda criatura vivía en comunión perfecta bajo la autoridad del Creador. El Salmo 36:6 declara con fuerza: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios como el gran abismo, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Esta afirmación une en un solo acto de preservación tanto al ser humano como al animal. El verbo conservar implica un cuidado activo, una protección deliberada de parte de Dios hacia toda forma de vida. No se trata solo de supervivencia biológica, sino de una continuidad dentro del propósito divino. Dios no preserva lo inútil. Si Él conserva a los animales es porque tienen un rol, una dignidad y una razón en su plan eterno. En el libro de Números capítulo 22 encontramos un relato que ofrece una perspectiva inesperada sobre la sensibilidad espiritual de los animales. Balaam, un profeta desviado, es confrontado por su asna, la cual ve al ángel de Jehová, que él no puede percibir. La Escritura dice que Jehová abrió la boca del asna y ésta habló con él. Este episodio no solo demuestra el poder soberano de Dios para usar cualquier criatura como canal de su voluntad, sino también sugiere que los animales pueden percibir realidades espirituales que el hombre, endurecido o distraído, no logra ver. No fue Balaam quien vio primero al ángel, fue su asna. Este hecho rompe toda visión limitada sobre la supuesta inferioridad espiritual de los animales. En Oseas 2:18, Dios habla de un pacto futuro que abarcará no solo a los hombres, sino también a los animales. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Este pacto no es simbólico, sino real. Dios promete una restauración de paz que incluye directamente a las criaturas vivientes. Su inclusión en este pacto revela que forman parte de un propósito redentor más amplio, uno que busca restablecer la armonía de la creación, tal como fue en el principio. La concepción hebrea del alma, conocida como nefesh, es utilizada en el Génesis tanto para referirse al hombre como a los animales. En Génesis 1:20 y 1:24, la expresión seres vivientes traduce esta misma palabra. El hombre recibe posteriormente un espíritu soplado directamente por Dios en Génesis 2:7. Pero no podemos ignorar que los animales también fueron formados como nefesh. Esta palabra incluye la idea de vida consciente, de apetito, deseo y en algunos contextos incluso emoción. No es una categoría meramente física. La Biblia no hace una división tajante entre los seres humanos y los animales en cuanto al aliento de vida, aunque sí marca una diferencia clara en cuanto a propósito, redención y responsabilidad moral. El Salmo 148 invita a todas las criaturas a alabar a Dios, no solo a los ángeles y al sol, sino también las bestias y todo animal, reptiles y volátiles. Este llamado a la alabanza incluye a seres que según la lógica humana no podrían expresar adoración. Sin embargo, el salmista los incluye como participantes activos en la glorificación del Creador. Esta inclusión no es accidental, es un eco del reconocimiento bíblico de que toda la creación es testigo y reflejo de la gloria de Dios. El solo hecho de existir, de vivir según su diseño, es ya una forma de rendir culto al Creador. Romanos 8, 19, 21 añade aún más profundidad a esta visión, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza no está limitada a los hombres, está en toda la creación. Los animales, como parte de ese todo, están incluidos en esta espera activa por la redención. No se trata de especulación emocional, sino de una promesa anclada en la palabra.
En Apocalipsis 5:13 se menciona un cántico que proviene de toda criatura, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este versículo no habla figuradamente. Habla de una realidad futura en la que cada ser viviente participa del acto más alto de adoración. La inclusión es universal y las criaturas no son observadoras pasivas, sino partícipes activas del gozo celestial. El carácter de Dios, revelado en las Escrituras, es coherente con esta visión. Dios no es selectivo en su amor. Su compasión se extiende sobre toda su obra. En Jonás 4:11, cuando el profeta se enfada porque Nínive no fue destruida, Dios le responde: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? La mención de los animales no es una adición casual, es una reafirmación del cuidado divino sobre cada criatura. Dios tiene compasión, y su compasión no se limita a lo humano. Aceptar esta verdad nos transforma, nos ayuda a ver con mayor profundidad el mundo que nos rodea, nos invita a tratar a los animales con reverencia, no por un sentimentalismo pasajero, sino por una convicción espiritual. Reconocer que los animales tienen un valor ante Dios cambia nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras prioridades. No son recursos a explotar ni presencias decorativas. Son portadores del hálito de Dios. Son parte del coro que un día se levantará en adoración perfecta. Negar esta dimensión sería reducir la obra de Dios a una visión incompleta, porque en cada rincón de la creación, en cada criatura hay un reflejo de su gloria. Y si la gloria de Dios lo abarca todo, entonces nuestra teología debe ser lo suficientemente amplia como para incluir a toda la creación en nuestra esperanza. Esto no significa igualar al hombre con el animal. Significa reconocer que ambos fueron hechos por el mismo Creador, para su deleite y para su propósito eterno. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero también ha puesto belleza en la creación que lo rodea. Y esa belleza, esa vida que late en cada ser, no puede ser ignorada cuando hablamos de propósito y de eternidad. Las palabras de Billy Graham no fueron dogma, pero sí una declaración de esperanza. Una esperanza que no contradice la Escritura, sino que la honra. Una esperanza que nos permite imaginar un cielo donde el amor de Dios no ha dejado fuera a ninguna de sus criaturas. En esta búsqueda por entender si los animales tienen alma, no encontraremos una respuesta de laboratorio ni una fórmula teológica exacta. Pero sí encontramos en las Escrituras suficientes huellas que nos conducen a una conclusión poderosa. Los animales no son ajenos al plan de Dios. Están presentes en la caída, en el juicio, en el pacto, en la esperanza, en la redención y en la adoración. Forman parte de la narrativa divina de principio a fin. Y si están en la historia de Dios, entonces no debemos dejarlos fuera de nuestra comprensión del reino. Porque en el reino todo lo que Dios ha hecho será restaurado. Y en esa restauración quizás también se escuche el suave ronroneo de un gato redimido. A lo largo de la historia sagrada, las Escrituras revelan con claridad que Dios ha utilizado diferentes medios para consolar, fortalecer y acompañar a su pueblo. En momentos de soledad, en horas de angustia y frente al dolor profundo, la presencia divina se manifiesta a través de formas que muchas veces no esperamos. El consuelo que proviene de lo alto no siempre se presenta con palabras audibles o milagros espectaculares. A veces toma forma en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en aquello que a los ojos del mundo no tiene valor. En esa categoría entra la compañía silenciosa de los animales, entre ellos los gatos, cuya presencia en la vida de millones ha sido inexplicablemente restauradora. Es aquí donde se revela una faceta particular del cuidado de Dios.
su capacidad de consolar por medios no convencionales, usando a las criaturas que Él mismo creó para transmitir su paz. En 2 Corintios 1:13-4, el apóstol Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta declaración es absoluta. Dios consuela en todas las tribulaciones y lo hace de maneras que muchas veces escapan a nuestra lógica. Al incluir a toda tribulación, también se abre la posibilidad de que su consuelo llegue a través de formas distintas, incluyendo aquellas que se manifiestan en la creación viva que nos rodea. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías, abatido por el temor y el cansancio, fue consolado por Dios, no mediante un espectáculo celestial, sino mediante una provisión silenciosa. Un ángel que le trajo pan cocido y agua, seguido por un susurro apacible en medio del viento. No hubo trueno ni terremoto, solo una presencia suave. La misma suavidad puede sentirse en el roce de un gato que se acerca sin exigir nada, que simplemente está, que habita el silencio con nosotros y cuya cercanía, por extraña que parezca, produce descanso. La creación está impregnada de la ternura del Creador. Por eso no es extraño que el consuelo de Dios pueda llegar envuelto en un maullido, en una mirada fija, en la calidez de un cuerpo pequeño que se acurruca junto a nosotros en medio de la noche. El libro de los Salmos está lleno de clamores por consuelo y también de afirmaciones sobre cómo Dios responde a esos clamores. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no se limita a lo intangible. A veces, Dios se hace cercano usando lo visible, lo que tenemos a la mano. Un animal que permanece junto al lecho de una persona enferma no entiende teología, pero su persistencia y serenidad tienen un efecto profundamente espiritual. No necesita hablar para ser instrumento del consuelo divino. Su presencia, su constancia, su lealtad silenciosa reflejan algo del carácter de Dios que consuela sin necesidad de muchas palabras. En los evangelios vemos que Jesús, siendo la encarnación misma del amor del Padre, no evitaba los momentos de ternura ni desdeñaba los pequeños actos de cuidado. Su ministerio estuvo lleno de gestos de compasión que no dependían de grandes discursos. Tocó a los enfermos, lloró con los que lloraban, se detuvo ante el clamor de los marginados. Esa compasión activa es el mismo espíritu que inspira la capacidad de los animales para conectarse emocionalmente con nosotros. Aunque no comprendan con entendimiento racional, son sensibles al sufrimiento. Los gatos, en particular, poseen una intuición especial para percibir estados emocionales, y aunque muchos los consideren fríos, su forma de consolar es discreta, no invasiva, pero constante. Esta capacidad no es casualidad, es parte del diseño que Dios imprimió en ellos. La Biblia deja claro que la creación entera fue concebida para manifestar la gloria de Dios. En Romanos 1:20 se nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entre esas cosas hechas están también los animales, que no solo viven para existir, sino para comunicar algo del carácter de su creador. Dios puede hablar a través de una tormenta, pero también a través de un suspiro felino en medio de una noche solitaria. El poder de consolar no siempre viene con estruendo. Muchas veces se manifiesta en el silencio que acompaña, que se queda, que no abandona. Cuando Jesucristo prometió el envío del Espíritu Santo, lo llamó el Consolador. La palabra utilizada en el griego es parakletos, que significa el que está al lado para ayudar. Esta misma lógica espiritual se extiende a todas las formas en que Dios decide estar cerca de los suyos.
El consuelo divino no se limita al ámbito sobrenatural, se manifiesta también a través de su creación, que refleja ese mismo carácter consolador. Si el Espíritu Santo es el Paracletos, entonces cada manifestación de consuelo en nuestra vida, por pequeña que sea, lleva en sí el eco de esa promesa. Y si un gato silencioso y constante cumple esa función, entonces no es una coincidencia, es una extensión visible del consuelo invisible. Isaías 40:11 presenta una imagen profundamente tierna de Dios. Como pastor apacentará su rebaño,